¿Me querés matar o qué? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Voy a estar dándole los últimos detalles al karting para salir a probarlo. Como les comenté en el último video, primero tengo que soldarle el soporte para el caliper de freno, así que voy a estar a la espera todavía en estos días de que me llegue la masa portadisco de freno, así ya hacemos eso. Pero mientras tanto voy a arrancar a desarmar todo el karting para emprolijar ahí con el disco flap las soldaduras, terminar de soldar lo que haya que soldar, como por ejemplo estas cosas así. Hacemos los últimos detalles, después creo que ya le voy a estar tirando un primer en aerosol al chasis como para que no se siga oxidando, porque ya tiene todos los lugares donde se está oxidando. Para protegerlo, sí, todavía no le voy a aplicar el color, sino que bueno, lo vamos a hacer solamente una manito de primer, así que arranquemos a desarmar el karting para poder emprolijarlo. Para eso ya sacamos esto y bueno, voy a continuar desarmando todo y vemos cómo seguimos. Muy bien, ahí ya terminé de pintar completamente el chasis con primer. Le di unas cuantas manos, la verdad perdí la cuenta porque bueno, uno va pintando los sectores de los caños donde hace falta. Así que bueno, mientras se seca el chasis voy a ir avanzando con cosas y la idea va a ser pasar a pintar ahora la butaca. La quiero pintar de negro, así que vamos a estar utilizando por supuesto aerosol nomás de esta línea, automotor, ¿no? Y bueno, esto es compatible con el barniz. Después le vamos a estar tirando barniz para que sea mucho más resistente el acabado. Por supuesto, todos estos productos aquí de la mano de la gente de Pinturas Misioneras, que siempre están colaborando con la pintura, bueno, y todos los productos relacionados ahí para llevar a cabo mis proyectos. En este caso también ya tengo el color para la pintura del chasis, así que como ya les había mencionado varias veces, tienen la sucursal aquí en la ciudad de Oberá, en la ciudad de El Dorado, y bueno, tienen otras sucursales en la ciudad de Posadas Misiones. Trabajan con envíos a toda la provincia de Misiones y bueno, realizan asesoramiento técnico también, así que les voy a estar dejando los contactos aquí en la descripción del video por cualquier cosa que quieran comunicarse con ellos. Yo voy a arrancar a lijar la butaca, después la voy a estar limpiando bien con thinner para sacarle todo el polvillo y bueno, le aplicamos el color negro y por arriba la laca.
Listo, muy bien, ya terminé de fabricar aquí el soporte para el caliper de freno. Le soldé este caño y bueno, este soportecito que fabriqué con una chapa de 7 milímetros de espesor, y le soldamos las tuercas para poder fijarlo. Supongo que ahora ya no va a joder más, que va a andar bien. Como verán, ya tengo la masa de aluminio aquí que mandé a hacer en un tornero para el disco de freno, y además también pueden ver que el disco está más chico. La solución fue en el torno también. Lo que se hizo fue se le comió parte del diámetro, así que ahora está más chico. La pastilla del caliper agarra bien, es decir, se le comió lo suficiente como para que quede justito del tamaño de la pastilla. Así que con esto el disco queda un poco más chico, y bueno, supongo que no va a tocar ya ahora en el piso como me pasaba anteriormente. Por aquí ya tengo la butaca bien pintadita, miren qué bien que quedó, así que ya está bien seco esto, listo para ser instalada. También ya me adelanté y estuve pintando todo el resto de los componentes del chasis. Tenemos todas estas piezas, también ya están todas pintadas con primer nomás, es para que no se oxide, porque tenemos que armar el karting para poder salir a probarlo. Los soportes de los pontones, el soporte del motor, los pedales, la columna, ahí las manguetas, todo ya está con primer. Estas cositas sí ya las pinté de color negro. Allí tenemos también el soporte del paragolpes delantero, y aquí fabriqué también otra vez el piso. Volví a hacerlo con este tipo de chapa. Me falta hacerle las perforaciones ahora, pero calculo que no va a hacer tanto ruido porque esta vez le pegué aquí atrás esta lámina insonorizante que fue la que me sobró ahí, de la que usamos para el Fiat 147, así que supongo que ahora ya no va a hacer tanto ruido. Ya tengo todas las piezas bien limpitas, estuve limpiando las ruedas también. Por aquí está el motor, ya lo limpié todo, así que está bien limpito, listo para ser instalado. Así que el karting ya está listo. Voy a arrancar a armarlo ahora, sí, a ensamblarlo por completo, así que bueno, lo haré detrás de cámara, así que para ustedes será como un acto de magia. Así que bueno, ahora lo ven, ahora no lo ven, y ahora ¡tax! Muy bien, ya está completamente armado todo el karting, listo para probarlo. Bueno, por supuesto el motor aún no lo coloco porque tenemos que cargar el karting arriba del 4K para llevarlo al cartódromo, así lo probamos adecuadamente. Por aquí está el motor ya todo armado con el tanque de combustible, ya tiene puesto la cuna. Así que bueno, ya está. Ahora simplemente resta cargarlo en el karting y vamos hasta el cartódromo a probarlo. Ya prolijé toda la instalación eléctrica, ya le puse los precintos, listo para estar conectado ya en el motor. Lo único que tengo que hacer ahora es lo bajo de la mesa y lo voy a alinear. Para eso voy a utilizar el método que ya les comenté en los videos anteriores. Así que termino de hacer eso, cargamos las cosas en el auto y nos vamos al cartódromo. Muy bien, ya cargué el karting en el auto. No me pregunten cómo, porque no sé cómo hice para subirlo solo. Allá tengo el motor y bueno, todo el equipo de filmación, unos caballetes, algunas herramientas por las dudas. Al final terminé usando este tipo de cintas para atar el karting, sí, porque me resultó muchísimo más rápido que los sunchos. Esto es mucho más rápido, así que a la vuelta le voy a terminar colocando ese nomás ahí atrás. Así que bueno, ya nos vamos para el cartódromo, como siempre haciéndome el aguante de mi novia, así que vamos a ir entre nosotros dos y vamos a pasar la tarde un rato. Vuelvo con ustedes cuando ya hayamos llegado para allá. Muy bien, ya llegamos al cartódromo, así que ahora me voy a poner a descargar el karting. Mi novia me va a ayudar.
cargadito el karting. Ya estoy dejando que caliente un poco el motor, así que enseguida me subo, me pongo el casco y voy a dar unas vueltas. ¿Va a probar?
Oh. Fallas técnicas, se cayó el tablero. Vamos a seguir sin el tablero nomás. Y ya perdí los tornillos, así que le voy a sacar todo la corbata y el tablero. $80 levanta. Ay. El cable del velocímetro murió. Y bueno, vamos a ir así, sin tablero y sin el cosito.
Está buenísimo, gente, anda re bien esta cosa. Está teniendo un problemita que no sé qué es, por ahí parece como que se queda sin potencia. Yo creo que en realidad lo que me estaba pasando últimamente es que el filtrito de nafta se me queda sin combustible. Ahora lo puse acá, ¿cierto? Bien cerca del tanque, ahora está lleno, ¿no? Pero por ahí pasa de que vos le acelerás y él se apaga, se quiere apagar y pierde potencia. Así que no sé bien qué es, pero bueno, aminoro la marcha y al rato vuelve a funcionar. Es como que cuando estoy yendo demasiado rápido consume todo el combustible que está dentro del filtrito y después por un momento se queda sin, y ahí es donde pierde la potencia. Así que hasta ahora el único problema que está teniendo. Después parece que anda todo re bien. Igual, por supuesto que andar así de fuerte me da un poquito de cosa, un poquito de miedo, porque el circuito es bastante desparejo, bastante malo y tengo miedo que se rompa todo. Igual, más que despistarme y que se rompa el karting, no va a pasar, no voy a volcar nada porque no hay otros karting alrededor. Acá voló un pedazo del paragolpe, se rompió acá el soporte de este pontón, la até con un precinto y bueno, voló el tablero. O sea, volaron los tornillitos que van acá. Bueno, saqué el tablero, le saqué la corbata y estoy andando así. Lo que sí, bueno, andar así de fuerte te golpea todo y como yo no estoy acostumbrado a eso, me recontra molesta, pero bueno, ya me iré acostumbrando. Está buenísimo, la verdad no sé si es normal que el circuito sea tan así desparejo y que se sienta demasiado feo, pero bueno, es lo que conseguí acá, así que voy a seguir pegando unas cuantas vueltas más hasta acabar la tarde. Ya no te la puedo creer. Acaba de llegar mi amigo Leo, ahí le estaba por prestar el karting para que pegue una vuelta y acabé de pinchar la rueda, carajo, o sea que no va a poder dar una vuelta, ya fue. Toda la mufa Leo ahí, así que... Bueno, listo por hoy, hasta acá nomás llegamos, se pinchó la rueda. Acabo de pegar una vueltita y vuelvo y me tiraba para la derecha y pensé que se desalineó y no, se me pinchó la rueda, así que... Bueno, ya fue ya, nos vamos a casa nomás. Así que bueno, gente, este va a ser todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. ¿De qué te reí? Si es así, ya saben, me dejan un like. No olviden de compartirlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.